Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Iván Chávez López y en este video vamos a explicar un problema de ecuación de la recta tangente y normal. Entonces, nuestro ejercicio nos pide determinar la ecuación de la recta tangente y normal a la curva, y la curva será la siguiente que tendríamos acá. Voy a ponerlo en términos de una ecuación. Será g de x es igual, y tendríamos nosotros que va a ser fracción 5x entre x elevado al cuadrado más 1. Dice en el punto cuando x es igual a 2. Haremos dos ejercicios. El primero es con una función dada de manera explícita y el segundo será con una función implícita. Lo primero que tenemos que hacer es obtener el punto completo, es decir, la coordenada en x y la coordenada en y. Para ello, lo que vamos a hacer es sustituir en la función, voy a colocar aquí g evaluado en 2. Esto me va a quedar igual y tendríamos, cada vez que yo vea la x, le sustituyo su equivalente y tendríamos 5 por 2 entre, tendríamos 2 elevado al cuadrado más 1. De tal manera que esto nos quedaría igual y tendríamos 5 por 2, me quedaría 10. 2 elevado al cuadrado me quedaría 4 más 1. Por lo tanto, nos quedaría igual a 10 entre 4 más 1 me quedaría 5, quedando igual a 2. Por lo tanto, el punto el cual le vamos a poner P, voy a utilizar otro color, va a tener como coordenadas 2,2. Entonces, ojo, voy a cambiarlo acá, ya tendríamos nuestro punto. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que derivar la función. Entonces, ojo, si notamos, la operación predominante aquí sería una división. Por lo tanto, voy a utilizar la regla de derivación, la cual voy a denotar en color verde, aquella que nos dice lo siguiente. Sería, en este caso, va a ser derivada con respecto a x de u dividido sobre v, va a ser igual y me quedaría que va a ser v por la derivada de u menos u por la derivada de v sobre v elevado al cuadrado. Se entiende que la u es el numerador, es decir, lo que está arriba de mi función, y el denominador será correspondiente a la v. Por lo tanto, vamos a ver quiénes serían nuestros respectivos parámetros, quedando de la siguiente manera. Vamos a tener que u es igual a 5x. Por lo tanto, la derivada de u me va a quedar igual, solamente va a ser 5. Muy bien, posteriormente vamos a elegir a v. En este caso, v va a ser x elevado al cuadrado más 1, y la derivada de v es justamente derivada de x al cuadrado. Recordemos, bajamos el 2, me quedaría 2x elevado a la 1 más 0, porque recordemos que la derivada de cualquier constante, que en este caso es 1, me quedaría 2x. Por lo tanto, si aplicamos nuestra respectiva fórmula que está en color verde a fin de obtener la derivada de la función, nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros que va a ser g' en x es igual, y tendríamos nosotros que va a ser v, que en este caso vale x elevado al cuadrado más 1 por la derivada de u, que en este caso sería 5, menos va a ser u, que sería 5x, multiplicado por la derivada de v, que sería en este caso 2x, ya estoy poniendo 10. Entonces nos quedaría dividido entre v al cuadrado. Recordemos que v es x cuadrado más 1. Entonces tendríamos aquí el cuadrado de x elevado al cuadrado más 1. Y bueno, vamos a tener que hacer las respectivas simplificaciones, no olvidando que en la parte del denominador lo vamos a dejar así, no le vamos a mover nada, justamente a menos que se trate de un monomio, ahí sí podemos simplificarlo. En este sentido, no se considera apropiado. Bien, multiplicamos, recordemos que este 5 va a multiplicar a x cuadrado, pero también va a multiplicar al 1. Es decir, déjenme ponerlo aquí con un color. Tendríamos que este 5 multiplica a x cuadrado al tiempo que lo hace con el 1. Entonces aquí el 1 también es multiplicado por el 5, quedando de la siguiente forma. Va a ser 5x elevado al cuadrado más 5
menos, y si multiplicamos 5x por 2x, nos quedaría igual a 10x elevado al cuadrado. De tal manera que cuando seguimos simplificando, puesto que en el numerador hay términos semejantes, voy a colocar aquí el cuadrado y pondremos x cuadrado más 1. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el numerador tenemos 5x cuadrado menos 10x al cuadrado, que en este sentido tienden a simplificarse. Déjenme colocarlos. Okay, no era lo que esperaba. Ok. En este caso tendría yo que simplificar 5x cuadrado con menos 10x al cuadrado, que recordamos son signos diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando entonces en este sentido como sería menos 5x elevado al cuadrado más 5. Y esa sería la derivada de la función. Voy a cambiar de diapositiva. Ustedes saben que pueden pausar el video y hacer las anotaciones correspondientes. Muy bien, entonces voy a quitar esta parte que no requiero y únicamente me voy a quedar con la derivada de la función. Entonces, ojo, aquí ya nosotros sabemos que g' de x es menos 5x cuadrado más 5 entre x cuadrado más 1, todo ello elevado al cuadrado. Entonces, ya tenemos la derivada de la función. ¿Qué debemos de hacer? Vamos a sustituir la derivada en el punto para x igual a 2. ¿Por qué? Porque es el que me están dando. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque en este caso, esta va a ser la pendiente de la recta tangente. Entonces, déjenme ponerlo aquí en un subíndice, le voy a poner T mayúscula de tangente y me quedaría aquí G' evaluada en 2. Entonces, quiere decir que cada vez que yo vea la X le voy a escribir un 2. Ok, ahí está. Y bueno, ya nada más tendríamos que realizar la jerarquía de operaciones correspondientes. Me quedaría menos 5 y recordemos que 2 elevado al cuadrado me quedaría 4 más 5. Entre nos quedaría aquí el cuadrado, 2 al cuadrado, recordemos que me queda 4 más 1. Quedando de la siguiente forma, tendríamos que va a ser menos 20 más 5 entre 4 más 1 me quedaría en este caso 5 elevado al cuadrado. Si simplificamos lo que tenemos en el numerador, menos 20 más 15, signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando como menos 15 y abajo me quedaría 5 al cuadrado, no es 10, recordemos, es 5 por 5, me quedaría 25. De tal manera que tendríamos que va a ser menos y si simplificamos la fracción, es decir, sacamos quinta parte, porque no se nos olvide que acorde a los criterios de divisibilidad, si el número termina en 5 es divisible entre ese número. Entonces 15 dividido entre 5 me queda 3 y 25 dividido entre 5 me queda 5. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente, que la voy a escribir en color verde, me quedaría en este caso menos 3 quintos. Y bueno, voy a recurrir a la ecuación de la recta en su forma punto pendiente, que recordemos en este caso será y menos y subíndice 1 es igual a la pendiente de la recta tangente multiplicado por x menos x subíndice 1. Recordando en todo momento que x1 y y1 es el punto que nosotros contamos. Es decir, déjenme ponerlo las componentes en otro color. Tendríamos aquí x subíndice 1, será en este caso el 2, y en el otro sentido sería y1. Ahora, puesto que me están pidiendo la ecuación de la recta, no me especifica de qué forma, entonces entiendo que es la ecuación de la recta en su forma ordinaria. Por lo tanto, al sustituir nos quedaría de la siguiente manera. Voy a colocar aquí en color morado y me quedaría y menos y1, pero recordemos que habíamos comentado en clase que lo único que hacemos es cambiar de signo. Si aquí es positivo, cambia a negativo. Si aquí es positivo, de igual manera cambia a negativo. Entonces, y1 dice aquí que vale 2. Entonces nos quedaría y menos 2 es igual. La pendiente sabemos que va a ser menos 3 quintos por x menos x1, pero recordemos que x1 va a ser igual a 2.
Muy bien, ¿qué hacemos enseguida? Pues tendríamos que hacer las simplificaciones correspondientes, no olvidando en todo momento que el menos 3 quintos multiplica a la x, pero también lo hace con el menos 2. Y puesto que vamos a multiplicar al 2, le escribimos un 1 abajo. Y nos quedaría de la siguiente manera. Menos 3 quintos por x sería menos 3 quintos de x. Menos por menos me queda más. 3 por 2 me queda 6, entre 1 por 5 me quedaría 5, porque no se nos olvide que la multiplicación de fracciones se hace de manera directa, numerador por numerador, entre denominador por denominador. Y bueno, ya una vez que tenemos esta parte, lo único que restaría sería despejar el valor de la y, quedando en este sentido, a la y le estorba el 2, pasa con la operación contraria y me quedaría y es igual a menos 3 quintos de x más 6 quintos más 2. Y le voy a poner un 1 abajo, puesto que tengo que hacer las operaciones entre fracciones. Déjenme poner con una línea cómo estoy continuando. Ahí está. Y bueno, en este sentido nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a tener aquí que como denominador va a ser 1 por 5, me queda 5. Si multiplicamos cruzado va a ser 6 por 1 es 6, más 5 por 2 me queda 10. Finalmente, si nosotros simplificamos, y lo voy a poner en color rojo, la ecuación de la recta tangente me quedaría en este sentido igual a 16 quintos. Y entonces ya tendríamos que la ecuación de la recta tangente sería y es igual a menos 3 quintos de x más 16 quintos. Y ese ha sido el cálculo de la recta tangente. No obstante, nos falta el cálculo de la recta normal. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues insisto, cambio de diapositiva. No obstante, ustedes pueden detener el video para hacer las anotaciones correspondientes. Ok, bueno, a ver, ¿qué tenemos en nuestros datos? Tenemos el punto, ese no ha cambiado. De igual manera, aquí yo tengo justamente la ecuación de la recta tangente, pero aquí tengo la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta normal, y lo voy a escribir en color rosa, le voy a poner M subíndice N mayúscula. Recordemos que habíamos dicho en clase que normal significa cambiar de signo, entonces si era negativo, cambia a positivo. Y se cambia por el recíproco, es decir, lo de arriba va hacia abajo y lo de abajo va hacia arriba, quedando entonces en este caso como 5 tercios. Y se sigue de igual manera la ecuación de la recta, pero aquí es con la pendiente en su forma normal. Por lo tanto, si hacemos otra vez la ecuación de la recta, me quedaría y menos y1, pero y1 vale 2, es igual, bueno, la pendiente en este caso me quedaría 5 tercios, porque es la normal, por x menos 2 y le pongo un 1 abajo. ¿Por qué? Porque recordemos que debemos de multiplicar, quedando entonces de la siguiente manera. Nos va a quedar 5 tercios por x, nos va a quedar igual a 5 tercios de x, menos sería 5 por 2, me queda 10, entre 3 por 1 me quedaría 3. Ahora bien, lo que tengo que hacer es justamente despejar el valor de la y, el cual está restando, pasaría sumando. Entonces tendríamos que y es igual a 5 tercios de x menos 10 tercios más 2 y le voy a escribir un 1 abajo. ¿Por qué? Porque recuerden que el objetivo es justamente resolver o simplificar las fracciones. Quedando entonces que nuestra y lo voy a poner con un color diferente, de aquí continúa hacia acá, nos quedaría en este caso que va a ser que y es igual a 5 tercios de x. Voy a dejar aquí un espacio porque voy a colocar cuál sería como el signo que nos va a quedar. Entonces recordemos, va a ser 3 por 1, aquí tendríamos que va a ser 3. Ahora, aquí hay un menos, ese menos lo seguimos escribiendo aquí, menos, y multiplicamos cruzado. 10 por 1 me quedaría 10 más, y tendríamos aquí 3 por 2 me quedaría 6. Ok, si seguimos simplificando y el resultado final lo voy a poner en color
mostaza. Ok, tendríamos signos, son diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande, quedando como -4/3. Y esa sería la ecuación de la recta normal. Ujú. Bueno, eso fue un ejemplo enfocado a una función de manera explícita, pero ¿qué sucede si nosotros tenemos una función de manera implícita? Voy a continuar entonces, déjenme borrar todo esto, insisto, ustedes pueden pausar el video para hacer las anotaciones correspondientes. Entonces, bueno, el dilema ahora es, ¿qué sucede si de pronto yo tengo una función dada de manera implícita? Y para ello voy a tomar el ejercicio del problemario, el ejercicio número 7, que dice xy elevado al cuadrado más 4y elevado al cubo más 3x igual a 0 y el punto que me dan es el punto 1, menos 1. Ujú. Ok, aquí ya no es necesario la sustitución porque ya tenemos el punto completo. Y algo que sí quiero aclarar es que generalmente cuando nos dan una función de manera implícita, lo que tengo que hacer o ya me están dando es el punto completo, porque imagínense el despejar y hacer todos los cálculos, sí es un poquito engorroso, aunque ya en niveles más avanzados de cálculo, es decir, hablamos ya de un nivel a superior, ahí sí pueden darnos el valor de x, sustituimos y despejamos la otra variable, que también es válido. Bueno, vamos a despejar y aquí tenemos una multiplicación de dos funciones. Entonces, esta expresión vamos a derivarla primero. ¿Mm? Está en color azul y vamos a utilizar la regla de derivación de la multiplicación. Entonces, recordemos, la vamos a colocar en color gris. Nos quedaría la derivada con respecto a x de u por v va a ser igual y me quedaría u por la derivada de v más v por la derivada de u. Y bueno, evidentemente, pues aquí tendríamos que ver quién sería u y quién sería v. Entonces, u en este caso sería igual a x. Entonces, la derivada de u nos quedaría 1. Nada más sería así. ¿Vale? Ok. V en este sentido sería en este caso como y elevado al cuadrado y la derivada de v va a ser igual, recordemos, bajamos el exponente y nos quedaría 2y y se escribe y prima. Eso fue lo que acordamos porque es como su apellido de la derivación implícita. Entonces, si hacemos la derivada, y déjenme colocar aquí, voy a escribirlo en color azul. A ver, sería u por la derivada de v, que sería x por 2y, a ver, lo voy a poner entre paréntesis, 2y por y prima, más me quedaría y elevado al cuadrado, más, y vamos a derivar ahora 4y al cubo. Recordemos que aquí como está solita la y, bajo el exponente, 4 por 3 me quedaría 12y elevado al cuadrado y se le escribe su apellido que va a ser y', porque no se nos olvide que estamos derivando implícitamente. Eso lo va a cambiar de color para identificar que lo primero es la derivada de una multiplicación. Ok, siguiente, más la derivada de 3x, pues la derivada de 3x me quedaría solamente más 3 es igual y pues la derivada de 0 me quedaría 0. Ok, perfecto. ¿Qué sigue ahora? Pues tendríamos que hacer las simplificaciones correspondientes y bueno, en este caso tendríamos que aquí me va a quedar 2xy por y' más y cuadrado más 12y cuadrado y' más 3 igual a 0. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues recordemos que hay que despejar a y'. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a pasar de un lado lo que tenga y' y del otro lado lo que no tenga y'. Entonces nos quedaría, por ejemplo, el y cuadrado está sumando, pasaría restando. Y entonces me quedaría 2xy' más 12y cuadrada y' es igual, y bueno, y cuadrado estaba sumando, pasaría con la operación contraria. Y el 3 que estaba sumando también pasaría restando.
Entonces, aquí hemos colocado de un lado lo que tenga y' y del otro lado lo que no tenga y'. Ok, ¿qué hacemos enseguida? Pues vamos a factorizar y'. Y entonces esto nos quedaría de la siguiente manera. Sería, en este caso, y' y sería 2xy más 12y elevado al cuadrado. Es igual a menos y al cuadrado menos 3. Si despejamos a y', recordemos que esa expresión que está multiplicando tendría que pasar con la operación contraria. Entonces déjenme aquí, voy a señalar cómo es el proceso. Ahí está. Muy bien. Y nos quedaría que y' es igual y sería menos y elevado al cuadrado menos 3 sobre 2xy más 12y elevado al cuadrado. Y esa sería la derivada de nuestra función, pero tenemos que calcular la pendiente de la recta tangente. Entonces recordemos que la pendiente de la recta tangente es sustituir en el punto el valor de la misma. Entonces, fíjense bien, tendríamos nosotros que vamos a tener aquí, cambiamos por m y ponemos aquí tangente, es igual, donde veamos a la y, cambiamos por su equivalente, que sería en este caso menos 1. Acá tendríamos que va a ser x, en este caso va a ser 1, y la y sería aquí menos 1, más 12 por, y tendríamos aquí que va a ser menos 1 elevado al cuadrado. Voy a cambiar de diapositiva, insisto, ustedes pueden detener el video para que puedan hacer las anotaciones correspondientes. Ok, a ver, duplico diapositiva y entonces ahora me doy cuenta, voy a borrar esta parte que no requiero. Vamos a simplificar esa expresión mediante la jerarquía de operaciones. Y entonces recordemos que menos 1 elevado al cuadrado me queda 1 positivo, pero hay un menos afuera, entonces lo voy a escribir así, 1 menos 3. Entre, aquí sería 2, lo voy a seguir escribiendo así, 2 por 1 por menos 1, más 12 y menos 1 elevado al cuadrado me queda 1. Entonces, esto va a ser igual y va a ser menos 1 menos 3 entre, multiplico, va a ser menos 2 por 1 son 2, por 1 me queda 2, más 12 por 1 me quedaría 12. Si simplifico términos semejantes, me quedaría, déjenme bajar aquí un poquito la ecuación para que no se revuelva, signos iguales se suman y se deja el mismo signo, me queda menos 4, y abajo tendríamos signos diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Esto nos quedaría menos entre más es menos, y si simplificamos sacando la mitad, mitad de 4 es 2 y mitad de 10 me quedaría 5. Por lo tanto, la ecuación, perdón, la pendiente de la recta tangente me quedaría igual a menos 2 quintos. Excelente, entonces ya tenemos aquí la pendiente de la recta tangente. Déjenme traer aquí la ecuación de la recta tangente en su forma punto pendiente y bueno, pues vamos a sustituir los respectivos valores. Recordemos que cuando se sustituye y1 y x1 respectivamente, se les cambia de signo a las componentes. Ok, por lo tanto nos quedaría de la siguiente manera. Y1 en este caso es menos 1, cambia de signo a más 1. Es igual a la pendiente que en este caso sería menos 2 quintos por x menos x1, pero x1 vale 1. Aquí nos quedaría esta expresión y recordemos que vamos a tener que darla en su forma canónica u ordinaria. Quedando entonces que si nosotros multiplicamos me va a quedar menos 2 quintos por x, me quedaría menos 2 quintos x. Enseguida tendríamos nosotros que va a ser menos por menos, me quedaría más. Y va a ser 2 quintos multiplicado por 1, pues me quedaría únicamente 2 quintos. ¿Ok? Si despejamos a la y, le estorba el 1, el cual está sumando, pasaría con la operación contraria. Y entonces nos quedaría aquí menos 1. Déjenme aquí, voy a poner. Ahí está, así ya continuamos. Y bueno, a este 1 le vamos a escribir un 1 abajo y vamos a resolver la operación entre fracciones. Quedando entonces como denominador va a ser 5 por 1 es 5,
2 por 1 me quedaría 2, menos 5 por 1 me quedaría 5. Ok, de aquí tendríamos que los signos son diferentes. Signos diferentes se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Entonces nos quedaría aquí que va a ser 2 menos 5, me quedaría menos 3. Y a fin de quitar con este positivo sería más por menos, me quedaría menos. Ese resultado lo voy a poner en color rojo. Ok, entonces sería aquí menos 3 quintos. Ujú. Muy bien, entonces aclaro, aquí ya tendríamos la ecuación de la recta tangente, pero nos hace falta la ecuación de la recta normal. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues es muy sencillo, voy a cambiar de diapositiva, insisto, ustedes pueden pausar el video para hacer las anotaciones correspondientes. Ok, bueno, entonces tendríamos nosotros que la pendiente de la recta tangente era igual a menos 2 quintos. Recordemos ahora que para la pendiente normal, la cual vamos a denotar con una N mayúscula, recuerden, es cambiando el signo que da positivo y se intercambia el orden, es decir, buscamos el recíproco, lo de arriba va hacia abajo y lo de abajo hacia arriba, quedando como 5 medios. Y entonces se sigue escribiendo la misma ecuación en la forma punto pendiente, la ecuación de la recta, pero aquí se le pone la pendiente de la recta normal. Quedando entonces, y lo voy a escribir en color morado, sería y menos y1, que en este caso sería y más 1, recordemos que se le cambia el signo, es igual a 5 medios por, y sería aquí, x menos 1. Ok, perfecto, vamos a multiplicar y nos quedaría 5 medios por x sería 5 medios de x. Menos sería 5 medios por 1, pues me quedaría 5 medios, ¿ok? Y de aquí, ya nada recordemos, tenemos que despejar a la y, le estorba el 1, el cual está sumando, pasaría con la operación contraria. De aquí menos 1, y este 1 le voy a escribir un 1 abajo, con el objetivo de realizar la respectiva fracción. Ok, bueno, entonces déjenme aquí, voy a poner, ahí está. ¿Mm? Y entonces me quedaría de la siguiente manera. Voy a dejar un espacio aquí, voy a hacer la operación y me quedaría 2 por 1 es 2. Ahora, aquí hay un menos. Este menos lo vamos a escribir acá. Sería menos y sería la multiplicación cruzada. 5 por 1 me quedaría 5. Menos, y ahora multiplicamos de abajo hacia arriba. 2 por 1 me quedaría 2. Y bueno, en este sentido, pues ya sabemos que los signos son iguales. Recordemos, signos iguales se suman y se deja el mismo signo, quedando como menos 7 medios. Y esa sería la ecuación de la recta normal a esta curva dada en el punto especificado. ¿Mm? Ok, voy a hacer un tercer ejemplo y en particular voy a basarme en el ejercicio 8 de nuestro problemario. Déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva. Y bueno, a ver, determina la ecuación de la recta tangente y normal a la curva y dice y es igual, y sería seno de, y tendríamos nosotros x, y. El punto planteado sería pi medios, pi sobre 2, coma 1. Ok. Y bueno, no se nos olvide que este es x1 y este sería y1. Ya no estamos a encontrar el punto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que derivar dicha función. Entonces voy a denotar a la derivada. Ok, vamos a derivar implícitamente, pero aquí tendríamos nosotros que debemos de derivar la función seno. Entonces, aquí tenemos su argumento. Entonces, no se nos olvide que tendríamos que utilizar dos fórmulas al mismo tiempo. La primera es la derivada con respecto a x del seno de u,
déjenme ponerlo con otra letra. Seno de W, esto va a ser igual a la derivada de W multiplicado por el coseno de W. Es decir, tenemos que derivar su argumento y colocar enseguida el coseno de su argumento. Entonces, pero su argumento notamos que es un producto. Entonces vamos a utilizar, como les decía, dos fórmulas a la vez. Tendríamos nosotros que la derivada con respecto a x de u por v va a ser igual y nos quedaría u por la derivada de v más v por la derivada de u. Entonces ya tendríamos esas dos expresiones. Vamos a derivar y entonces nos damos cuenta, por ejemplo, que en el caso donde tenemos y, esta y al derivarse me quedaría y'. Es igual y de la derivada del seno primero vamos a derivar su respectivo argumento. Entonces, ojo, déjenme aquí, voy a poner en este sentido, voy a poner en morado. La u sería igual a x y entonces la derivada de u es igual a 1. Y no se nos olvide que en el contexto de la y, que sería v, es igual a y, la derivada de v es igual a y'. Bueno, entonces si nosotros, por ejemplo, derivamos xy, a ver, déjenme ponerlo en color verde. Es decir, lo que buscamos es la derivada bueno, vamos a poner aquí, derivada de xy es igual y sería u por la derivada de v, es decir, sería x por y'. Ahí está. Más v por la derivada de u, que sería y multiplicado por 1. Y entonces, si nosotros simplificamos, nos quedaría xy' más y. Entonces, dice aquí que la derivada del seno es la derivada de su argumento, que ya la tenemos aquí, que sería xy' más y, dice por el coseno de W, que bueno, en este caso, a ver, nos quedaría, voy a ponerlo así y aquí voy a colocar coseno de xy, que sería su argumento. Y lo que va anterior es justamente la derivada del argumento. Ahí está. Entonces, ojo, aquí tenemos que tener especial cuidado, puesto que tenemos que despejar a y', pero aquí ya queda expresada nuestra respectiva derivada. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Bueno, pues en este caso tendríamos que multiplicar coseno de xy por xy' y el coseno de xy por y, quedando de la siguiente forma. Tendríamos nosotros que va a ser xy' por el coseno de xy. Más y sería en este caso por el coseno de xy. Ok, espérame tantito porque aquí lo que estoy diciendo es para que no nos confundamos, recordemos que el coseno de xy multiplica a xy', pero también lo hace con la y. Eso es lo que estuve haciendo, nada más que me salté un paso. Ok, ¿qué hacemos enseguida? Pues vamos a agrupar todo lo que tenga de un lado y' y lo que no tenga y'. Entonces voy a, en este caso, voy a cambiar de diapositiva y me quedaría de la siguiente forma. Es decir, yo ya tengo la derivada, es esta expresión. Y entonces esta expresión, déjenme aquí, voy a quitar esta parte, voy a colocarlo en color morado. Y nos quedaría y' menos xy' coseno de xy es igual al coseno y por el coseno de xy. Ok, perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues en este caso tengo que factorizar y' y me quedaría como y' y me quedaría 1 menos x por el coseno de xy. Es igual a y por el coseno de xy, quedando que a y' le estorba 1 menos x coseno de xy, el cual está multiplicando, pasaría con la operación contraria y me quedaría y por coseno de xy sobre sería 1
menos x por el coseno de xy. Ok, y bueno, allí hemos calculado la derivada de la función. No obstante, para encontrar la pendiente de la recta tangente, debo de sustituir en el punto indicado. Recuerden que x es pi medios, que es el ángulo de 90 grados, nada más que escrito en forma de radiales, y tendríamos aquí la y que vale 1. Entonces, ojo, tendríamos nosotros lo siguiente. Nos va a quedar aquí, que va a ser y, que en este, bueno, a ver, déjenme cambiarlo aquí, va a ser m índice t, y tendríamos y, vale aquí 1. ¿Coseno de quién? Bueno, pues en este caso sería fracción, sería pi sobre 2, y aquí sería 1. Tendríamos acá que va a ser x, que va a ser fracción. Vamos a tener aquí pi sobre 2 y aquí tendríamos coseno de x, que bueno, en este sentido sería pi sobre 2 por el valor de y, que sería 1. Si nosotros simplificamos, nos quedaría de la siguiente manera. Déjenme traer aquí la parte de la línea para señalar, ahí está, y tendríamos que nos va a quedar, en la parte de los cosenos va a ser aquí, coseno de, va a ser fracción, tendríamos aquí pi sobre 2, ahí está. Aquí de igual manera tendríamos nosotros que va a ser coseno, fracción, y va a ser pi sobre 2. Ok, bueno, recordemos que pi sobre 2, bueno, también podemos simplificar aquí todavía más porque 1 por coseno de pi medios me quedaría coseno, fracción, y va a ser acá, tendríamos que va a ser pi sobre 2. Y acá abajo, bueno, pues no podríamos simplificar. Ok, ahí está. Y este sí me quedaría como 1 menos. Tendríamos acá, fracción sería pi sobre 2 por el coseno de fracción y vamos a tener pi sobre 2. Ok, pi sobre 2, recordemos, es 90 grados. Entonces, si nosotros colocamos el coseno de 90 grados, nos damos cuenta que eso va a ser 0. Entonces, ojo acá, nos quedaría que al sustituirlo va a ser igual y tendríamos nosotros que va a ser fracción, va a ser 0 entre 1 menos y sería pi sobre 2 multiplicado por 0. Muy bien, y entonces esto va a ser igual y nos quedaría 0 entre, y va a ser 1 menos, pi medios por 0 es 0 y esto va a ser igual y vamos a tener aquí 0 sobre 1 y esto es igual a 0. Entonces la pendiente de la recta tangente nos quedaría 0. Ok, perfecto. ¿Cómo encontramos entonces la ecuación de la recta tangente? Bueno, pues en este sentido, duplico diapositiva. Ahí está. Y tendríamos nosotros que la pendiente de la recta tangente nos quedó 0. Por lo tanto, si seguimos, y déjenme aquí, voy a traer la ecuación. Ahí está. El punto ya lo tendríamos y nos quedaría como y menos y1, pero y1 vale 1, entonces me quedaría aquí y menos 1 es igual a la pendiente que vale 0 por x menos pi medios. Ok, recordemos en este caso que si nosotros tenemos que 0 multiplicado por cualquier expresión, me quedaría igual aquí 0. Si despejamos a la y, me quedaría que y es igual a 1. ¿Ok? Y esa sería la ecuación de la recta tangente. Ahora, ¿cuál sería la pendiente de la recta normal? Ok, bueno, pues en este caso, recordemos que la pendiente de la recta tangente nos había quedado 0 sobre 1. Eso es hasta donde sabíamos. Ojo, es por esta parte que está aquí, 0 sobre 1. Para la pendiente de la recta normal, y aquí tenemos que tener especial cuidado.
Ok, de la recta normal va a ser ahora, cambiamos de signo, que va a ser menos, porque ahí era más, cambiamos el signo a menos, y ahora lo de arriba va a ir hacia abajo y lo de abajo hacia arriba, me quedaría 1/0, ¿ok? Pero si ocurre que va a ser 1/0, recordemos que esto nos va a dar infinito. Entonces, ojo, tendríamos aquí que va a ser infinito. Y si recordamos nuestro curso de geometría analítica, cuando teníamos que la pendiente de la recta era infinita, entonces nos quedaba una recta en forma vertical, es decir, que nos quedaba todo en términos de nuestra x, es decir, x menos x1. Entonces recordemos, esto implica que la ecuación de la recta normal, perdón, va a ser solamente x menos x subíndice 1 es igual a 0. Y lo único que hacemos es sustituir el valor de x1, que bueno, en este caso va a ser pi sobre 2. Y entonces, si nosotros sustituimos el valor de x1 es pi medios, quedando entonces que a la x le estorba pi medios, está restando, pasaría con la operación contraria y tendríamos nosotros que va a ser pi sobre 2. Y esa sería la ecuación de la recta normal. Gracias.